nosotros también los tenemos. Así que bienvenido, pastor, y ahí le dejo ahora la clase en sus manos. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. Buenas noches a todos, mis hermanos. Un gusto volver a compartir con ustedes este tiempo de clase. No sé si me están Pastor, escuchando no se bien. escucha nada, o soy Sí, yo a lo mejor el que no está escuchando. Ah, ok, ¿Sí se ahora escucha, pastor? sí. Se escucha bien. perfecto, Ah, ya. bueno, listo, listo. Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase. Recordemos que estamos hoy empezando el módulo de Éxodo, mis hermanos, y quisiera que oráramos pidiéndole a Dios que nos bendiga en este tiempo y que podamos tener entendimiento de la palabra y que también nosotros podamos desarrollar una clase que nos sirva, nos edifique. Amén. Pidiéndole a Dios también que me dirija esta enseñanza, porque ustedes saben, mis hermanos, que nosotros hacemos con mucha disposición las cosas, sin embargo, muchas veces nos equivocamos, fallamos en algo, pidámosle al Señor que nos ayude. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo precioso que nos regalas. Gracias por la oportunidad que nos das de poder disfrutar de este tiempo, de esta clase, Señor. Rogamos, Señor, por tu preciosa gracia que nos bendiga, Señor, en este tiempo, que podamos estudiar este libro de Éxodo que estamos empezando, este módulo. Pedimos, Señor, que nos guíes, nos des sabiduría y entendimiento y que podamos tener una clase llena de tu gracia, que tú nos edifiques y nos fortalezcas a través del estudio de este libro, que haya la disposición en cada uno de mis hermanos, que puedan tener el tiempo, Señor, y la disposición para leer, para hacer sus tareas, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos, Señor. Te pedimos perdón a nuestros pecados, limpia nuestros corazones y guíanos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar entonces el módulo de Éxodo y pues quisiera compartirles la pantalla para comenzar. Creo que ya la estamos viendo. ¿Sí? Listo. Entonces, qué pena con ustedes. La, la demora. Pues ya. Vamos a empezar entonces, como les decía, este módulo de Éxodo. Esta es la primera de nuestras 4 clases. Y quisiera empezar pues diciéndoles cómo va a ser el desarrollo de este módulo. En las próximas semanas, pues la idea es que estudiemos el libro de Éxodo. Y pues cada vez que estudiamos un libro de la Biblia, pues debemos entender que estamos haciendo un trabajo, ¿no? Adquiriendo unas herramientas. Y lo digo porque nosotros queremos estudiar teología, que queremos aproximarnos al conocimiento de la palabra, pues generalmente tenemos algún oficio en la iglesia, algunos son pastores, otros están enseñando como maestros. Y cada vez que estudiamos un libro de la Biblia, pues esto nos enriquece y nos da herramientas para nuestro trabajo, que es el trabajo de enseñar la palabra de Dios, precisamente. Entonces, estamos haciendo este módulo y yo quiero que lo veamos como eso, como adquirir herramientas para nuestro trabajo de interpretar las escrituras. Ustedes, aparte de las clases que están viendo aquí conmigo, pues tienen el libro, que tienen que leerlo, que son como 90 páginas. Y también allí dentro del libro hay algunas preguntas, ¿no? Entonces la idea es que desarrollemos esas preguntas. Esa va a ser pues el trabajo del módulo, el desarrollo de esas preguntas que están ahí en el libro. Y la idea es que en cada lección podamos aprender un poco y estudiar un poco y también vamos a tener un tiempo de preguntas. Yo quiero trabajar las clases de un modo práctico, un poco diferente a lo que está allí en el libro, estudiando junto con ustedes todo lo que es el libro de Éxodo. Pues la idea es que podamos avanzar, mis hermanos, por eso vamos a estar pues yendo un poco avanzando a prisa, ¿no? Pero pues obviamente siempre teniendo el tiempo para las preguntas y para poder estudiar el módulo. Y pues yo quisiera decirles que a veces, muchas veces nosotros eh, como creyentes empezamos a estudiar en un seminario y tenemos el deseo de conocer más de la verdad de la palabra de Dios y muchas veces adquirimos muchos conocimientos de teología, muchos estudios de teología, aprendemos lo que dice un hermano, un pastor, un teólogo,
y a veces somos buenos para grabar muchas frases que dicen los buenos teólogos. Sin embargo, muchas veces cuando las personas ya salen del seminario y se enfrentan o tienen que estar allí asumiendo la posición de interpretar un texto de la Biblia, de hacer el ejercicio de hacer una enseñanza o de hacer una predicación, pues se dan cuenta que no es tan fácil, ¿no? Porque a pesar de que tienen conocimientos, a pesar de que tienen teología, a pesar de que tienen muchas frases y muchos conocimientos de la teología, pues al momento de ir al texto y hacer el estudio del texto, pues les queda un poco difícil y pues no les queda muy fácil en el sentido de que no pueden preparar tan fácil un estudio o una enseñanza. Y esto pasa porque lo que les decía ahorita, muchas veces tenemos conceptos, tenemos muchas cosas en nuestra cabeza, pero no hacemos el trabajo de estudiar el libro. Yo pretendo en estas 4 clases que nosotros vayamos al texto. Estas clases no quiero centrarme en datos teológicos, datos que de pronto ustedes pueden conseguir allí en su libro o datos que ustedes pueden investigar a través de algunos libros que son buenos para darnos información, sino que más bien quiero que nos centremos en estudiar el texto, lo que dice Éxodo, ¿sí? Lo que dice el libro allí, es lo que yo quiero que nosotros nos centremos a mirar esto. Quiero que estudiemos el texto con la ayuda del Señor. Quiero que recorramos todo el libro de Éxodo a través de estas 4 clases, que podamos abarcar ese estudio. Y pues para eso yo quiero que estudiemos los temas más relevantes del libro del Éxodo. Y pues quisiera hacerlo eh, de tal manera que mm, podamos abarcarlo completo, el libro de Éxodo. Eso es lo que vamos a intentar en estas clases y pues con la ayuda de Dios podremos avanzar en este estudio, ¿no? Quiero que estudiemos también en este libro de la Biblia 4 enfoques que son importantes para nosotros cuando estudiamos un libro, un texto como Éxodo, ¿no? Cada vez que nosotros decimos, bueno, voy a estudiar Éxodo, por ejemplo, vamos a hacer un estudio para para exponerlo en la iglesia, o vamos a hacer un estudio para los niños o dependiendo para lo que vaya a ser. Siempre es importante que nosotros tengamos en cuenta 4 enfoques que son vitales allí en el estudio de la Biblia. Obviamente ustedes cuando vean un poco las clases de interpretación bíblica se van a dar cuenta de que hay varios métodos de interpretación, pero cada uno de estos métodos de interpretación lo que hacen es cubrir algunos enfoques importantes e indispensables al momento de estudiar la Biblia. Y yo quiero cubrir esos 4 enfoques importantes. Hay más, hay muchos más, pero yo quiero cubrir 4 enfoques importantes para estudiar este libro. Entonces vamos a desarrollar, por un lado, vamos a desarrollar todo el libro de Éxodo, centrándonos en los capítulos, ¿cierto? En lo que dice los capítulos y los temas del libro. Y por otro lado, pues vamos a hacer un énfasis en 4 enfoques que son importantes para desarrollar nuestro estudio de la Biblia. Entonces, yo quisiera hablarles de esos 4 enfoques y aquí los tengo. Enfoques que son importantes para estudiar un libro de la Biblia. Entonces hablamos primero del enfoque teológico, porque pues recordemos que cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando del libro que Dios dio para revelarse a nosotros, ¿no? Como vimos cuando vimos bibliología, pues nosotros, el pastor Juan José nos enseñaba que Dios le plació revelarse, ¿no? Él quiso revelarse. Y eso es la Biblia es la revelación de Dios. Nosotros vemos que la Biblia tiene un enfoque teológico, es decir, que revela a Dios, ¿no? Es la forma en que Dios se revela a nosotros, los seres humanos. Entonces, lo primero que vamos a ver en Éxodo, vamos a estudiar qué es lo que la Biblia dice de Dios, ¿no? Es el enfoque teológico. Enfocarnos en qué es lo que el texto dice de Dios, ¿no? Cuando hablamos del libro de Éxodo, entonces vamos a mirar qué es lo que ese libro nos enseña de Dios, o qué quiso Dios revelar a través de este libro, a través de esta enseñanza, a nosotros los creyentes. Entonces, ese es el enfoque teológico. Otro enfoque importante cuando estudiamos un libro de la Biblia es el enfoque cristológico.
Y este enfoque es importante también porque podemos decir que la Biblia también es la revelación de Jesucristo, ¿no? De Jesucristo y de su obra redentora. Entonces, por eso hablamos de cristología y soteriología, es decir, vamos a mirar el enfoque que el libro de Éxodo tiene acerca de Cristo y de la salvación, ¿no? De Cristo y de su obra redentora. Eso lo vamos a manejar también. Entonces, vamos a hablar del enfoque teológico, del enfoque cristológico, soteriológico, pero también como tercer enfoque vamos a hablar del enfoque eclesiológico, porque recordemos, mis hermanos, que la Biblia es la historia de la redención, ¿no? Es la historia de la redención de Dios al hombre. Entonces Dios quiso redimir al hombre y esa historia de redención está plasmada en las Escrituras. Así que cuando estudiamos Éxodo, no solamente es importante ver qué dice acerca de Dios, no solamente es importante estudiar qué dice acerca de Cristo y su salvación, sino también qué Él nos dice a nosotros como iglesia, qué dice acerca de la iglesia. Y allá hablamos del enfoque eclesiológico. Y finalmente, pues tenemos que decir que la Biblia es la historia de redención y que es el libro pastoral, es decir, el libro a través del cual Dios habla a su iglesia, moldea a su iglesia, santifica a su iglesia. Es a través de la Biblia que Dios salva a la iglesia. Recordemos que fuimos salvos por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, allí está el enfoque pastoral. Entonces, son 4 aspectos que vamos a trabajar acerca de la historia de redención y que yo quiero que tengamos en cuenta. Yo quiero que en cada clase nos enfoquemos hacia una de estas áreas, ¿no? ¿Y cuál es el sentido de ver estos enfoques, mis hermanos? Pues que vayamos cogiendo práctica de estudiar, de mirar lo que la Biblia dice en los textos acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la iglesia y acerca también de lo que como creyentes debemos hacer. La parte pastoral es importantísima porque la parte pastoral nos habla de la práctica, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, cómo desarrollamos eso que hemos aprendido, ¿no? No podemos quedarnos solo con información, tiene que haber una parte práctica y esa parte práctica y pastoral es la que vamos a ver al final. Entonces vamos a hablar en las 4 clases vamos a manejar 4 enfoques, en cada clase vamos a manejar un enfoque, ¿cierto? Entonces, esos enfoques son importantes. Les estoy mostrando cómo vamos a trabajar la clase, ¿no? Luego también, pues aquí tenemos la tabla de contenido de lo que vamos a estar estudiando. Recuerden que la idea es que en estas 4 clases podamos abarcar todo el libro de Éxodo. Obviamente, si nosotros nos ponemos a hacer un estudio profundo del libro de Éxodo, pues obviamente no vamos a alcanzar. Recordemos que tenemos 4 clases de 2 horas y pues seguramente en estas 4 clases de 2 horas no vamos a alcanzar, ¿no? Pero ¿de qué se trata? Se trata de que nosotros podamos desarrollar todo el libro. Entonces, lo que hice yo fue dividir este libro en 8 lecciones y en cada clase pretendo desarrollar 2 lecciones. La idea es que a través de estas lecciones podamos abarcar toda la historia del libro de Éxodo. Recordemos que el libro de Éxodo nos habla acerca de la historia de Israel, de los hijos de Israel, desde que llegan a Egipto hasta que son liberados y van al desierto, reciben la ley, hacen el tabernáculo y allí se acaba el libro de Éxodo. Recordemos que hasta ahí llegan, ¿no? Entonces, lo dividí en 8 lecciones que nosotros tenemos allí en la diapositiva. La primera dice Israel en Egipto, la segunda dice el instrumento, que habla acerca de Moisés. La tercera lección son los juicios de Dios. La cuarta, la libertad o el éxodo. La quinta, la ley. La sexta, el santuario y el sacerdocio. La séptima, las tablas y la renovación del pacto. Y la octava lección, el tabernáculo. Allí abarcamos todo lo que es el libro de Éxodo y pues confiando en Dios, en cada clase vamos a desarrollar 2 de estas lecciones y vamos a enfocarnos en una de esas 4 cosas importantes que vimos anteriormente para entender un libro de la Biblia. Entonces vamos a comenzar con la clase. Prácticamente ahora sí empezamos lo que es el desarrollo. Entonces quiero decirles que antes de comenzar, quiero decirles que desde el 30 de septiembre del año 2018, pues en la iglesia que yo presido, pues empezamos a estudiar el libro de Éxodo. Cuando
antes de empezar a estudiar este libro con la iglesia, pues yo había expuesto delante de la congregación varios libros del Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando llegamos al final de la predicación de Tito, estaba yo desarrollando expositivamente Tito, cuando íbamos llegando al final, pues surgió la pregunta, ¿no? ¿Qué libro es el que sigue? ¿Cuál vamos a estudiar este año? Y pues el pastor Juan José me animaba a predicar o exponer un libro del Antiguo Testamento. Entonces lo que yo hice fue empezar a mirar, ¿no? Si podía, cuál libro podía exponer. Sin embargo, les confieso, mis hermanos, que para mí fue un reto porque realmente el Antiguo Testamento es muy diferente, ¿no? El Nuevo Testamento es un poco más cercano a nuestra cultura, de pronto es un poco más cercano a nuestra época, pero cuando hablamos del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es un reto mucho mayor, ¿no? A mí me parecía así. Entonces, sin embargo, pues acepté pues el reto de predicar el Antiguo Testamento. Obviamente, el pastor Juan José me decía, es que nosotros decimos que la Biblia es una, ¿cierto? Entonces, tenemos que ser coherentes, debemos predicar también el Antiguo Testamento. Cuando empecé a estudiarlo y cuando empecé a escudriñar el libro de Éxodo, pues me di cuenta de la riqueza maravillosa que hay en el Antiguo Testamento. Y pues esto lo comento porque muchas veces nosotros tenemos, como decía el pastor Juan José hace unos días en la parte de bibliología, nosotros tenemos muchas veces los libros preferidos, ¿no? O sea, libros que nosotros queremos estudiar, que nos parecen fáciles o que nos parecen mucho más apropiados o que su desarrollo nos parece como más fácil que otros, ¿no? Y por eso muchos tienen ciertas preferencias. Pues esa es una realidad. Muchas veces nosotros no solamente tenemos libros preferidos, sino testamentos preferidos. Y la mayoría de las personas les gusta predicar el Nuevo Testamento, les gusta exponer el Nuevo Testamento porque es un poco más cercano a nosotros, más cercano, digo yo, en tiempo, en historia, y no el Antiguo Testamento. Y por eso viene a pasar que muchas veces hay iglesias que no tienen estudios del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando empecé a estudiar este libro para la iglesia, pues me di cuenta de la abundante riqueza que tiene y me daba cuenta cómo muchas veces nosotros nos perdemos de esta riqueza por no desarrollar un libro del Antiguo Testamento. Así que esta introducción es para decirles a ustedes para animarles a que estudiemos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una bendición, ¿no? El Antiguo Testamento hace parte de la Biblia. Tristemente, mis hermanos, aquí en Colombia, no sé por allá en Chile cómo sea el asunto, pero aquí en Colombia hay iglesias incluso que prácticamente han dicho que el Antiguo Testamento ya está en desuso y solamente usan el Nuevo Testamento de sus iglesias. Es decir, hay personas que han quitado más de la mitad de la Biblia, esa es la realidad. Pero nosotros debemos predicar toda la verdad de Dios, todo el consejo de Dios, ¿no? Nosotros debemos enseñar todo lo que el Señor ha dicho y Dios enseñó desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Es nuestro deber nosotros como cristianos bíblicos estudiar el Antiguo Testamento, exponer esos libros del Antiguo Testamento. Personalmente, para mí y para mi iglesia ha sido una gran bendición el libro de Éxodo. Sinceramente ha sido uno de los libros que más riqueza ha traído a nuestra congregación, nos ha moldeado en nuestra vida, en nuestra práctica de una manera preciosa y pues ha sido una bendición para nuestras vidas. Es que yo les animo a que podamos nosotros también estudiar el Antiguo Testamento y enriquecer nuestra vida con lo que el Señor nos quiere enseñar allí. Vamos a entrar en la parte de la introducción, mis hermanos. Entonces, la introducción es simplemente, vamos a hacer una vista panorámica de lo que es el libro de Éxodo, y por eso está la pregunta allí en nuestra pantalla, ¿no? ¿Qué es el Éxodo? Eso es lo que vamos a contestar en la introducción. ¿Qué es el Éxodo? ¿Qué es el Éxodo de la Biblia? ¿No? Entonces vamos a avanzar. Primero, nuestro primer punto es un libro dentro de un libro. Así es nuestro primer punto, dice así. Un libro dentro de un libro. ¿Qué es el libro de Éxodo? Un libro dentro de un libro. ¿Por qué es un libro dentro de un libro, mis hermanos? Porque recordemos que Éxodo es parte de un libro que se llama el Pentateuco.
si nosotros recordamos un poco acerca de lo que es el Pentateuco, creo que de pronto ustedes ya escucharon un poco, de pronto con el pastor Juan José en bibliología, no recuerdo si él tocó el tema del Pentateuco, pero les quiero hacer un recorderis de lo que es el Pentateuco, ¿no? Son los libros, perdón, aquí. Pentateuco es dice nuestra diapositiva, del griego pentateuchos, penta 5 y teucos, caja, por los estuches cilíndricos donde se guardaban enrollados los textos. Recordemos, mis hermanos, que los textos antiguos, como el Pentateuco, eran escritos en rollos, ¿no? No habían libros en ese tiempo, eran escritos en rollos. Ustedes en bibliología hablaron de en los materiales usados para esos rollos. Y esto era el Pentateuco, era un libro que por lo grande, pues no cabía en un solo estuche, era muy pesado. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo 5 estuches para guardar el Pentateuco en partes, ¿no? Por eso quedó en partes, dividido en partes. Era un solo libro escrito en 5 rollos que se guardaba en 5 estuches. Por eso se llama Pentateuco, 5 estuches. Es conocido como el libro de la ley de Moisés, los 5 libros de la Biblia que forman el Pentateuco son el inicio de la revelación progresiva de Dios al hombre. Pues, nosotros vemos la importancia del Éxodo, no, sino de todo el Pentateuco, ¿no? Incluyendo el Éxodo. ¿Cuál es la importancia? Pues que es, como dice aquí nuestro texto, dice que son el inicio de la revelación progresiva de Dios al hombre. Es decir, es la base de lo que Dios quiere revelar. Fueron escritos estos libros por Moisés. Hay una cita de Lucas 24:44, no voy a ponerme a demostrar de que fue Moisés, simplemente la Biblia lo dice, que fue Moisés, Jesús lo enseñó, por eso está ese texto de Lucas 24:44, y nosotros creemos que fue Moisés el que escribió ese texto por lo que dice la misma Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice nuestra diapositiva? Dice que los libros que conforman ese Pentateuco son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Los nombres de los libros que tenemos en nuestra traducción vienen de la traducción griega y fueron puestos temáticamente, ¿no? Entonces, el Génesis fue puesto, ese nombre de Génesis, del origen, del principio, en el principio, precisamente porque el Génesis nos habla de todos los principios, del principio de la creación, del principio de muchas cosas, ¿no? El Éxodo, obviamente porque fue el libro donde se narra cómo Israel salió de Egipto después de vivir tantos años allí. Levíticos porque nos habla de la ley levítica, Números precisamente porque nos habla de los censos y Deuteronomio. Esos nombres que tenemos allí primero son los que tienen nuestras Biblias y fueron puestos temáticamente y son sacados de la traducción griega. Los originales hebreos son los que aparecen en paréntesis y estos eran puestos por las primeras palabras del rollo. Entonces, por eso nosotros vemos que en el original Génesis se llama origen, Éxodo se llama nombres. ¿Por qué esos nombres? Porque ellos cogieron las primeras palabras del rollo. Entonces, en Génesis, por ejemplo, dice en el principio, en el origen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces se llama origen. En Éxodo, si ustedes leen los primeros versículos del Éxodo, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en la tierra de Egipto, ¿cierto? Entonces, nombres. Lo primero que vieron allí la palabra nombre, le pusieron así. El rollo empieza con nombre, le pusieron nombre. Lo mismo Levíticos. Ustedes ven Levíticos, dice que Dios llamó a Moisés desde el tabernáculo, ¿no? Llamó a Moisés desde el tabernáculo. Y por eso Levíticos quedó, llamó. Números, lo mismo, empieza con las palabras en el desierto. Y Deuteronomio también dice, estas son las palabras, ¿no? Y por eso queda en la Biblia hebrea con el nombre las palabras. No puse allí los nombres en hebreo porque pues yo no soy muy diestro en el hebreo, pues quiero más bien que nosotros veamos por qué esos nombres, ¿no? ¿Por qué les pusieron esos nombres tanto en el griego, que fue temáticamente, como en el hebreo original, que fue a causa de las primeras palabras del rollo,
¿Y por qué quiero mostrarles esto, mis hermanos? Para que ustedes se den cuenta que el Pentateuco era solamente un libro, ¿no? Es más, no, era un libro de tal manera que los hebreos ni siquiera quisieron ponerle un nombre diferente a cada libro, inspirados pues en su contenido, sino que simplemente lo que hicieron fue poner el nombre de las primeras palabras del rollo para que supieran cuál era el que seguía, nada más. No era que fueran libros diferentes, contando historias diferentes, sino que el uno era la continuación del otro, ¿no? Porque al fin y al cabo esos 5 rollos eran un solo libro, eran una sola historia escrita por un solo autor. Entonces es muy importante. Entonces luego nos dice aquí, dijimos que era un libro dentro de un libro. Hablamos del Pentateuco, pero ahora hablemos un poco de lo que es Éxodo con relación a la Biblia, porque Éxodo es parte del Pentateuco, pero a su vez ese es parte de otro libro mayor que es la Biblia, ¿no? Que es la historia de redención. Es decir, aparte de que es un libro dentro del Pentateuco, también es un libro dentro de toda la Biblia, que es un libro mayor, que tiene 66 libros. Entonces, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento sientan las bases sobre las que se sostiene todo el resto de la escritura, ¿no? El Pentateuco son las bases, ¿no? Sus temas, acontecimientos históricos, personajes, establecen los fundamentos sobre los que se desarrolla la historia bíblica. Entonces, si nosotros vemos, como dice allí este texto, los temas con los que empieza el libro de Génesis se van a desarrollar durante todo el Pentateuco, pero después del Pentateuco, en la historia de redención, viene el desarrollo de todo lo que se sentó bases en Génesis, ¿no? Recordemos que en Génesis está la creación del hombre, pero también está el pecado del hombre, ¿cierto? También está la redención, hay muchas cosas que se van desarrollando a través de toda la escritura, pero la base es el Pentateuco. Por eso es irónico que una iglesia suprima el Antiguo Testamento y solamente se quede con el Nuevo. Si quitamos el Antiguo Testamento nos quedamos sin la base. Si quitamos el Pentateuco nos quedamos sin la base. Entonces es importante, los temas, acontecimientos, historias de Génesis van a establecer lo que son los fundamentos de toda la historia del desarrollo de la Biblia. Y por eso es tan importante y tan vital que la iglesia mire el Antiguo Testamento, lo estudie, lo lea, aprenda de él, porque son las bases, ¿no? Dice la siguiente párrafo, dice, la estructura misma del Antiguo Testamento se sustenta en el Pentateuco y todo el pensamiento del Nuevo Testamento apenas resultaría comprensible sin el Pentateuco. Entonces, eso es muy importante, mis hermanos, porque las bases, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, son el Pentateuco. No podemos quitar nosotros el Pentateuco, porque es una parte fundamental de toda la escritura, ¿no? Ahora, yo quiero que nosotros hablemos un poco de esta segunda parte de la introducción. La primera parte dijimos que el Éxodo es un libro dentro de un libro. Hablamos del Pentateuco, pero también hablamos de la Biblia, ¿no? El Éxodo es parte del Pentateuco y es parte de la Biblia, ¿no? Ahora vamos a contestar de otra manera, ¿no? Decimos que es un libro dentro de otro libro, pero también podemos decir que es parte de una historia. El Éxodo es parte de una historia, ¿no? Y allí cuando hablamos de que es parte de una historia, lo que estamos diciendo es que Éxodo no se puede interpretar solo. Es necesario tener en cuenta que el Éxodo es parte de la historia del Génesis, porque viene narrándose la historia de Génesis, pero también que es parte de la historia de redención. Y eso es importante, es decir, nosotros podemos decir que es parte de una historia que ya empezó a contarse antes de su primer versículo, y por eso es importante, mis hermanos. Vamos a arrancar a estudiar Éxodo, pero si desconocemos Génesis, pues estamos desconociendo el principio de la historia. Es como arrancar un libro en la mitad, ¿no? Es complicado. Y es lo que pasa cuando nosotros queremos desconocer Génesis, ¿no? Nosotros decimos que es parte de la historia que ya empezó a contarse en el Génesis, pero también es una historia que continúa después de su último versículo hasta Apocalipsis, con todos los libros del Pentateuco y con todos los libros de la Biblia hasta Apocalipsis. Entonces, por eso es importante tener en cuenta, mis hermanos, su contexto inmediato,
¿cierto? Que podríamos decir que el contexto inmediato es lo que sucede en Egipto, lo que se desarrolla en el desierto, las situaciones que pasaron allí los hijos de Israel mientras llegaban al Sinaí, los acontecimientos que se desarrollaron en el Sinaí, todas estas cosas. Ese viene a ser un contexto inmediato del Éxodo, pero también hablamos de un contexto mediato cuando miramos lo que es Génesis y el resto del Pentateuco, es decir, Génesis no es, perdón, Éxodo no está solo. Éxodo no es una historia que tiene un comienzo y un fin dentro del mismo libro, no, sino que el comienzo de Éxodo está en Génesis y el desarrollo después de lo que pues, sucede en Éxodo, pues está en los otros libros que vienen después en el Pentateuco. Entonces es muy importante porque cuando estudiamos un libro de el Pentateuco, pues tenemos que leerlos todos, ¿no? Tenemos que hacer el ejercicio de mirar qué es lo que dicen los demás libros, ¿no? Y por eso es importante el contexto inmediato. Pero también nosotros tenemos que decir que hay un contexto remoto, o sea, uno más lejano que también es importante, que es el contexto de la historia de redención. Entonces yo quisiera que nos enfoquemos en esas dos partes. Y es importante que nosotros miremos esas realidades, ¿no? Que el Éxodo es parte del Génesis, pero también de la historia de redención. Y yo quiero que trabajemos algunos temas, mis hermanos, del libro de Éxodo, que son importantes para mostrarnos que el Éxodo es parte o la continuación del Génesis, pero que también es una parte importante dentro del libro de la redención. Y cuando hablamos de Éxodo, estamos hablando del mismo libro de Génesis, pero también estamos hablando del mismo libro de la historia de redención. Quiero tocar algunos de los temas principales que nosotros encontramos allí en el libro y que sirven para conectar Éxodo con toda la Biblia y que nos son muy, muy enriquecedores a nosotros, porque muchas veces, mis hermanos, uno llega a preguntarse, bueno, si yo estudio Éxodo y en Éxodo hay tantas cosas, ¿no? En Éxodo hablan acerca de la esclavitud, en Éxodo hablan acerca de animales, ¿cierto? Hablan de tantas cosas. Uno dice, bueno, ¿y cómo llevo eso a mi congregación? ¿Cómo aplico esto a la congregación? Uno, si ustedes han leído Éxodo, uno se encuentra con muchas leyes que son muy propias de su tiempo, muy propias de su contexto, pero que pues en nuestro contexto no vemos muchas de esas cosas, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para predicar Éxodo si hay tanta distancia en el tiempo, si hay tanta distancia cultural? ¿Cómo hacemos para enseñar con Éxodo, ¿no? Entonces yo quiero que a través de este pequeño ejercicio que vamos a hacer aquí, hablando de que el Éxodo es parte de una historia, nosotros veamos que no es tan difícil en el sentido de que al fin y al cabo, Éxodo viene a ser la misma historia de redención y los elementos de la historia de redención están en Éxodo y los elementos que nosotros podemos encontrar en Génesis están también en Éxodo y están en todos los libros a partir del Éxodo hasta llegar al Apocalipsis. Y con eso nos vamos a quitar un poco ese concepto de que Éxodo está muy lejos de nosotros. No, Éxodo está cerca. Entonces, ¿de qué quiero hablarles? Primero, vamos a ver cómo Éxodo es parte de una historia que tiene que ver con el Génesis, pero también con la historia de redención. Entonces, esta primera diapositiva de esta parte, quiero hablar de Dios, ¿no? El Dios del Éxodo es el mismo Dios del Génesis y el mismo Dios de la historia de redención, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, aquí en estos versículos, en Éxodo 3:6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces, este texto es muy bonito, ¿no? Porque nos muestra al Dios del Génesis, ¿no? Dice, yo soy el Dios de tu padre. Cuando Dios se revela en el Éxodo, le dice a Moisés, yo soy el Dios de Génesis. Y eso nos conecta la historia de Éxodo con de Génesis. El que no ha leído Génesis y quiere estudiar Éxodo, pues aquí ya empieza a tener un problema, ¿no? Porque dice, yo soy el Dios de tus padres. ¿Dónde encuentro los padres de Moisés y del pueblo de Israel? Pues, o de los descendientes de Israel, más bien. ¿En dónde los encontramos? Pues en Génesis, ¿no? El Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Recordemos que en Génesis habla mucho de la historia de los patriarcas. Gran parte del Génesis, la mayor parte del Génesis nos habla de la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, como los patriarcas, como aquellos con los que Dios hace la promesa, el pacto. Y entonces allí vemos
Éxodo no se puede desconectar, pero tampoco de la historia de redención, porque Eh, nosotros vemos en la parte derecha, vemos Hechos 3:13 que dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pastor Henry, Volvemos otra pa- vez Pastor, a nuestro texto que dice, ¿el Dios de quién? De Abraham, de Isaac y Jacob. Y está hablando en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, están hablando de Cristo. Están hablando que Dios le ha placido glorificar a su Hijo Jesús. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces vemos la importancia del Génesis, que es la continuación del Éxodo, pero es también una parte de la historia de redención. Por eso cuando hablamos de Éxodo, de cualquier libro del Antiguo Testamento, pues podemos hallar al mismo Dios al mismo Dios de la promesa que nosotros tenemos, y por eso es importante. Otro tema que nosotros encontramos en eso, Pastor Henry, el mismo tema que encontramos Pastor Henry, Pastor, en no sé, Génesis y que encontramos en toda la no me historia de escucha. redención, es el tema de la iglesia, ¿no? El tema de la iglesia dice en Éxodo 1, del 1 al 4, dice, aquí así, perdóname, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Si nosotros damos cuenta, aquí vemos en Éxodo los nombres de los hijos de Israel. Es decir, los mismos que terminaron en Génesis. Recordemos que Génesis termina contándonos la historia de que los hijos de Israel entran a Egipto. Pues Éxodo retoma esa historia allí y empieza a narrar quiénes fueron los que entraron allí con los hijos de Israel. Ahora, si nosotros vamos para el Nuevo Testamento, pues encontramos lo mismo. En Gálatas capítulo 3, versículo 7 dice, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquí hay dos versículos, uno de Gálatas 3:7 y uno de Hebreos 4:14. En ambos, en el Nuevo Testamento, vemos cómo el mismo Dios de el Éxodo es el mismo Dios del Nuevo Testamento, la misma iglesia del Antiguo Testamento es la del Nuevo. Y eso es importante, mis hermanos. El problema de hoy en día es que muchos quieren ver dos iglesias, una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo. Sin embargo, la Biblia nos muestra que es una misma iglesia. Gálatas dice, por ejemplo, que nosotros somos descendientes de Abraham, es decir, hacemos parte de esa misma iglesia, igual que de aquellos que estaban entrando en Egipto en Éxodo, que venían de Abraham también. Entonces, miremos cómo la historia de redención es una, la iglesia es una, el mismo Dios es el mismo nuestro y nosotros tenemos una historia en común. Entonces, cuando vamos a hablar del Éxodo, no estamos hablando de un libro tan diferente como muchas veces las personas quieren verlo. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, no estamos hablando de algo que es muy diferente, no, estamos hablando de algo que es muy semejante, porque aunque hay muchos años de diferencia entre nosotros y los personajes del libro de Éxodo, pues la realidad es la misma. Tenemos el mismo Dios, somos los mismos hombres pecadores, ¿cierto? Descendientes de Adán pecadores. La iglesia sigue siendo la misma, redimida por gracia. Es decir, la historia sigue siendo la misma. No es, no es una historia tan diferente como algunos la quieren ver a causa de la distancia cultural y de tiempo que hay, sino que es la misma historia de redención. Otro tema que es similar, tanto para la iglesia, no sé, ya. Tanto para el Génesis como para la historia de redención, es el pacto, ¿no? Esa es otra palabra que aparece tanto en Génesis como en Éxodo y como en el resto de la historia de redención. Cuando hablamos de Génesis, podemos ver que en Éxodo dice, en Éxodo 6:3 dice, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron.
Otra vez, Éxodo nos conecta al Génesis hablando de que Dios hizo un pacto con los patriarcas, ¿no? Dios estableció un pacto con los patriarcas. Ese Dios que estableció un pacto en Génesis es el mismo que le está hablando a Moisés y es el mismo que va a hacer el desarrollo de toda la historia de redención. El mismo pacto del Génesis es el mismo pacto del Éxodo y es el mismo pacto de la historia de redención. Miren lo que dice, por ejemplo, en Lucas 1:71 a 73. Dice, cuando Zacarías, lleno del Espíritu Santo, hablaba de Jesucristo como el Salvador prometido, él dice así, dice, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Entonces, otra vez, lo mismo que está en Génesis, está en Éxodo y está en el resto de la historia de redención. La promesa es lo mismo. En Éxodo 6:7 dice, yo y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré a la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré. Miren, miren lo que dice, yo la haré por heredad, yo Jehová. Aquí vemos la promesa. Dios da una promesa en Génesis, está diciendo en Éxodo que es la misma promesa por la cual Dios va a libertar y va a sacar de Egipto a los hijos de Israel. Y en Gálatas capítulo 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces podemos ver el mismo desarrollo de redención, tanto en Génesis como en Éxodo, como en la historia de redención. Lo mismo aplica para la ley, mis hermanos. Miren, hoy en día hay personas que tienen problemas con la ley, ¿no? Dicen, algunos piensan que el Antiguo Testamento era la ley y el Nuevo Testamento es la gracia. Pero ¿cuál es la realidad? ¿El Antiguo Testamento era solo ley? O sea que en el Antiguo Testamento no había gracia. ¿Y en el Nuevo Testamento es solo gracia y no hay ley? No, eso no es real. Nosotros sabemos que no es real. Sabemos que en el Antiguo Testamento había ley, pero también era por gracia la salvación. También Dios salvó por gracia. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos que es por gracia, que sigue siendo por gracia, pero también hay ley. No podemos desconocer la ley. Y eso es muy interesante, mis hermanos. En Éxodo se da la ley, pero en Éxodo no comienza la ley. Miren lo que dice en Éxodo 28, dice, acuérdate. Este es un versículo interesante por la manera en que lo empieza el Señor. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es decir, miren que Dios no dice, les voy a dar una nueva ley y ustedes van a empezar a guardar el día de reposo. No, Él dice, acuérdate del día de reposo. Él está diciendo que ya se había dado esa orden, que ya había una ley acerca del día de reposo, pero que ellos debían acordarse de esa ley. Y si ustedes miran en Génesis, pues cuando Dios crea, cuando Dios empieza todo, Dios le dice al hombre que el séptimo día era santificado para él. Entonces nosotros podemos ver que la ley realmente no empieza en Génesis, no. La ley se hace pública, perdóneme, no empieza en Éxodo, ¿no? Nosotros encontramos en Éxodo 20 la ley, pero antes en el Antiguo Testamento ya había ley. Antes en Génesis ya había ley. Lo que se hace en Éxodo es hacer pública la ley, ¿cierto? Para una nación escogida por Dios, pero la ley ya existía. La ley ya existía. El mandato de Dios ya existía. Es decir, nosotros no podemos desconocer que Abraham vivió bajo la ley de Dios, que los hombres del Génesis también tuvieron la ley de Dios. Es más, Dios más de una vez, si ustedes han leído Génesis, le dice a los patriarcas que anden en su ley, que guarden sus estatutos y sus mandamientos. Es decir, antes de que los expusieran en el libro de Éxodo, el pueblo de Dios siempre ha vivido con ley. El pueblo de Dios siempre ha sabido lo que es pecado y lo que no es pecado. Ustedes recuerdan cuando José es tentado por la mujer de Potifar, él sabe que el adulterio es pecado y él dice, no haría yo este mal y pecaría contra Dios.
Recordemos incluso que la Biblia nos enseña que el hombre fue creado con una conciencia, es decir, que la ley de Dios fue escrita en su corazón. Entonces nosotros no podemos creer o pensar que la ley empieza en Génesis, no, perdónenme, en Éxodo. No, la ley empieza en Génesis desde el comienzo cuando Dios establece todo. Es decir, la ley ya existía, es más, la ley es eterna, es la ley eterna de Dios. Y cuando hablamos de que la ley eso lo del Antiguo Testamento es un error, porque la Biblia también nos muestra que en el Nuevo Testamento hay ley y que debemos honrar la ley de Dios, guardarla. Dice Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, esto es muy interesante porque nos muestra que el Éxodo es parte de una historia. Entonces nosotros no podemos ver simplemente el libro de Éxodo como un libro aparte de todos los libros, ¿no? No podemos verlo simplemente como parte de una historia antigua por allá de otro tiempo, ¿no? O parte de la ley que era para el Antiguo Testamento, no. Nosotros tenemos que ver el libro de Éxodo como parte de la historia de redención, como las bases que establecen la historia de redención y es muy importante para nosotros comprenderlo de esa manera, entenderlo dentro de su contexto, dentro de lo que está, dentro del contexto inmediato, mediato, pero también el remoto, es decir, verlo como lo que es, ¿cierto? Y nosotros no podemos separarlo del resto de la Biblia y por eso quería hacer esta pequeña parte introductoria para que cuando nosotros desarrollemos el libro de Éxodo, pues tengamos presente estas dos cosas que son importantes. Éxodo ya empezó a ser escrito ¿en dónde? En Génesis, pero Éxodo sigue siendo escrito en el resto de la Biblia porque es parte de un libro, ¿no? Parte de una historia. Y pues quiero seguir avanzando. Voy a terminar la introducción y les doy campo si tienen alguna pregunta, así que voy a continuar hasta terminar la introducción. En esta introducción también quería mostrarles una pequeña cronología que es importante no porque sea exacta, mis hermanos, porque ustedes saben que las fechas antiguas, pues realmente no podemos decir que son exactas, ¿no? Y también ustedes saben que existen varias cronologías de la Biblia, ustedes me imagino que han estudiado y saben que hay varias cronologías de la Biblia que unos fechan los acontecimientos en unas fechas tempranas y los otros en unas fechas tardías. Sin embargo, pues yo no voy a tratar ese tema aquí con ustedes porque no es parte de mi materia. Simplemente quiero darles una pequeña cronología para que nosotros tengamos en cuenta las proporciones, la diferencia de tiempo que hay entre Génesis y Éxodo y el desarrollo de todo lo que es el Pentateuco. Entonces vamos a hacer una pequeña cronología que nos va a servir a medida que desarrollamos las clases para tener más o menos una percepción de cuánto tiempo pasó de un lado al otro. Entonces, aquí vamos a empezar con esa pequeña cronología. Ustedes saben que esas fechas son aproximadas. No voy a entonces a gastar el tiempo en mirar cuál cronología tiene la razón, pero yo me inclino por la que dice que el éxodo está más o menos en el año 1400. Les he traído esto con el propósito de que nos sirva para tener una proporción. Así que en la diapositiva aparece el gráfico de toda la historia de redención. Recordemos que pues en la clase que vieron conmigo, yo les mostraba este gráfico en las clases anteriores. Y el pastor Juan José también nos mostraba un gráfico muy parecido, que es el gráfico de la historia de redención, ¿no? Entonces tenemos allí el Antiguo Testamento hasta Cristo, y luego tenemos el Nuevo Testamento hasta la eternidad. Y allí tenemos este pequeño dibujo que nos muestra la historia de redención, ¿no? Hablamos del pacto prometido en el Antiguo Testamento, el pacto cumplido en el Nuevo Testamento y el pacto consumado en la eternidad, ¿no? Vemos Génesis, en la mitad está Mateo y al final Apocalipsis. Esta es la historia de redención y ese es el gráfico de la historia de redención. Ahora vamos a mirar un poco el Pentateuco, ¿no? El Pentateuco, miren ustedes la proporción de tiempo que hay en el Pentateuco. El Pentateuco allí está fechado más o menos del 4000 antes de Cristo, que obviamente es un aproximado de cuando empieza la historia de redención.
hasta el año 1406 antes de Cristo, que viene a ser el final de la vida de Moisés, que es hasta donde nos narra el Pentateuco, ¿no? Entonces, el Pentateuco abarca más o menos 2600 años aproximadamente, y pues nosotros vemos que es gran parte de la historia de la iglesia, mis hermanos. O sea, cuando una iglesia o cuando una persona quiere desconocer el Antiguo Testamento, está quitando la mayor parte de la historia de redención. Nada más en el Pentateuco tenemos 2600 años, mis hermanos. Esa es una gran cantidad de tiempo. La historia que está ahí es importantísima para la iglesia, es gran parte de la historia de redención. Por eso nosotros debemos estudiar el Pentateuco. Es una parte muy importante para el desarrollo de la historia de redención. Tenemos otro gráfico aquí que más o menos pone algunas fechas. Tenemos aquí algunas fechas importantes para que tengamos en cuenta. Recordemos que esto es un ejercicio nada más para que podamos mirar las proporciones del tiempo, ¿no? Entonces tenemos que empieza con Adán en el 4000 antes de Cristo y la historia avanza por el Génesis hasta Abraham. Abraham viene a estar más o menos en el 2166. Luego viene la historia de que él va a la tierra de Canaán. Cuando él va hasta la tierra de Canaán, estamos hablando del año 2091, más o menos. Luego, cuando nace Isaac, más o menos en el año 2066, Jacob nace para el 2006. Siquem, la tierra de Siquem, ¿recuerdan cuando Jacob va a Siquem? Eso fue en el año 1909, más o menos. La historia de José viene en el 1885 antes de Cristo. La llegada del pueblo de Israel a Egipto más o menos viene a estar en el año 1876. Moisés viene a nacer más o menos en el 1526. Luego viene a vivir en la tierra de Madián en 1486. Luego regresa en 1447 antes de Cristo. El éxodo viene a ocurrir más o menos en el 1446. El tabernáculo viene a ser edificado en 1445 y la muerte de Moisés viene a estar fechada para el 1406. Este es, como les digo, una cronología más o menos para que tengamos presente y tengamos en cuenta las diferencias de tiempo, ¿no? Es muy importante porque el éxodo comienza con los que entraron a Egipto en el tiempo de José. El éxodo empieza con eso, cuando entran en Egipto con José, que es el año 1876, y va hasta el tabernáculo terminado que viene a ser en el 1445. Perdónenme un segundo, que tengo aquí un dato mal. Sí, ahí no es el éxodo no termina en 1406 como aparece ahí en el sino en 1445. Porque recordemos que el éxodo nos cuenta la historia hasta el tabernáculo nada más, ¿sí? Entonces, es muy importante y quiero que nada más tengamos presente los tiempos. El éxodo ocurre en una pequeña parte. La mayor parte ya nos la han contado en el Génesis. ¿Y para qué esta cronología? Para que nosotros tengamos más o menos unas cuentas de lo que dura el éxodo. El éxodo dura más o menos 430 años si comenzamos a contarlo desde cuando empieza a entrar los hijos de Israel a Egipto, ¿no? Porque así empieza el éxodo. El éxodo empieza diciendo que estos son los nombres de las personas que entraron en Egipto. Recordemos que ellos entran en Egipto, tienen 400 años de estar allí, en los cuales fueron puestos a esclavitud, y luego viene la respuesta de Dios enviando a Moisés, y finalmente el Éxodo nos narra la historia de cómo Dios los saca, los lleva al Sinaí, y donde termina el Éxodo es donde hacen el tabernáculo. La historia del tabernáculo es el final del Éxodo. Cuando se acaba el Éxodo todavía Moisés está vivo, todavía no ha muerto ni nada de esto, y ya vienen los otros libros que son los que desarrollan toda la historia que sigue acerca de Moisés. Entonces, más o menos esa es una introducción que quería hacerles acerca de qué es el libro de Éxodo. Entonces dijimos que es un libro dentro de un libro porque tenemos que verlo así. No podemos estudiarlo solo, tenemos que estudiarlo dentro del contexto
de todo el Pentateuco, pero también de la historia de redención. Y también decimos que es una historia dentro de una historia, en el sentido de que no podemos desconocer la historia que hay antes de Éxodo, ni tampoco la que hay después. No podemos leer el Éxodo y decir, esta era la ley para el pueblo de Israel, ahora ya nosotros no, ¿no? Porque nosotros tenemos que entender que esta historia que empieza en Génesis, que se desarrolla en el Éxodo, continúa y viene a ser también parte de nuestra historia como iglesia de Cristo. Entonces, esa es la primera parte de lo que hoy quería mostrarles y quiero saber si de pronto alguno tiene alguna pregunta y pues si yo se la puedo contestar, pues lo vamos a hacer. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta, mis hermanos, al respecto de lo que ya vimos? No sé si algo de lo que dije no quedó muy claro. Ustedes me dirán, porque pues todavía nos queda 2 lecciones y quiero que las alcancemos a terminar. Todavía nos queda tiempo. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a esta pequeña introducción? Algo que de pronto no ha quedado claro, alguna pregunta con respecto pues a lo que estamos estudiando del Éxodo. ¿Todo muy bien? Sí. Bueno, mis hermanos, entonces sigamos avanzando con la lección número 1. Entonces, lo que acabamos de ver era la introducción, ¿no? La introducción simplemente vimos qué es el Éxodo. Vamos a avanzar entonces con la lección número 1. Como les dije, vamos a estar enfocándonos en lo que dice el texto, en vez de enfocarnos en datos, ¿no? En datos históricos o teológicos, no. Quiero que nos enfoquemos en el texto y que en el texto recordemos que hoy vamos a manejar un enfoque de los 4 que vimos al principio. ¿Cuáles? El teológico. Hoy vamos a hablar qué nos dice estas primeras lecciones del Éxodo acerca de Dios, ¿cierto? Ese va a ser nuestro enfoque. ¿Qué nos dicen estos primeros versículos y capítulos del Éxodo acerca de Dios? Entonces vamos a trabajar la primera lección que es titulada Israel en Egipto, ¿no? Esa es la primera lección que vamos a ver y vamos a abarcar prácticamente lo que es el capítulo 1 de Éxodo. Yo creo que ustedes han tenido tiempo para leer un poco su libro y de pronto pues yo les voy a invitar también que ya que estamos estudiando Éxodo, pues leamos Éxodo, ¿no? Porque el Éxodo es un libro muy importante y ya que lo vamos a estudiar, pues tenemos que conocer qué es lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces tenemos aquí, como les decía, vamos a estudiar con el enfoque teológico y pues vamos a ver el primer punto de esta lección, Israel se multiplica. Entonces, yo quiero que nosotros recordemos un poco acerca de cómo debemos estudiar un libro de la Biblia, ¿no? Cuando estudiamos un libro de la Biblia, pues solemos caer en una trampa nosotros como intérpretes, como personas que desean entender el libro, solemos caer en la trampa de hacer los énfasis donde todo el mundo los hace y no donde Dios los hace como autor de la Biblia. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, Dios desarrolla una historia y es muy importante cuando nosotros leemos un libro enfocarnos en lo que el autor está diciendo. En este caso es Dios el que está hablando y cuando nos está explicando, nos está diciendo lo que él dice es lo que es importante. Sin embargo, nosotros caemos en la trampa de hacer énfasis donde Dios no pone los énfasis, ¿sí? Y los hacemos donde todo el mundo los hace, ¿sí? Vamos como muchas veces nos gusta escuchar teólogos y leer libros y todo esto, entonces lo que hacemos es repetir lo que otros han hecho. Pero cuando nosotros estudiamos un libro como el de Éxodo, que es el que estamos estudiando ahora, pues tenemos que aprender a poner los énfasis donde Dios los pone. Eso es lo primero. ¿Por qué, mis hermanos? Porque muchas veces nos distraemos, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría que empieza a estudiar Éxodo empieza a buscar el nombre de cuál fue el faraón que estuvo en el tiempo de Moisés. No sé si han escuchado esas situaciones, ¿no? Empiezan a estudiar Éxodo y lo primero que hacen es buscar cuál fue el faraón que Dios, con el que Dios contendió allí con las 10 plagas y todo eso, entonces empiezan a buscar fechas en libros de historias, en cronologías y a dar con el nombre de este de este faraón que estuvo tanto en el tiempo de José y luego el que estuvo en el tiempo de Moisés. Generalmente se empieza tratando de hallar estas preguntas, de resolver estas situaciones, pero yo les pregunto, o más bien yo les hago una reflexión. Ustedes se han dado cuenta que Dios no quiso poner el nombre de ese faraón, ¿cierto? No lo quiso poner, o sea,
La pregunta es, ¿qué pasó? ¿A Dios se le pasó? ¿Cierto? O sea, Dios se le olvidó que nosotros íbamos a preguntarnos quién era ese faraón. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios no pone el nombre de este faraón? Pues si Dios es el autor y no puso el nombre de ese faraón, es porque el nombre de ese faraón no es importante. Es decir, ese no es el énfasis, ¿sí? Ese no es el énfasis. Lo que pasa es que Dios sabe que esa información, eso de quién fue ese faraón, cómo se llamaba, no era relevante para lo que él quiere decir. Y eso es importante, mis hermanos, porque la Biblia no nos cuenta toda la historia, sino solo aquello que es pertinente para la historia de redención. Y esto es importante que se nos meta en nuestro corazón para estudiar un libro. La Biblia no nos cuenta toda la historia, nosotros no vamos a encontrar toda la historia, qué faraón fue, cuántos años tenía, no, de qué dinastía era, porque eso también se busca, de qué dinastía era, qué dinastía le precedió. No, eso no lo cuenta la Biblia, eso no lo narra la Biblia. La Biblia nos cuenta la historia que es pertinente a la historia de redención. Entonces, no vamos a encontrar toda la historia. Ahora, con esto no estoy diciendo que no debemos estudiar, ¿no? Con esto no estoy diciendo que no debemos investigar, ¿no? ¿Es bueno investigar? Claro que sí. Para hacer una buena exégesis es bueno tener conocimiento de todas esas cosas. Es bueno estudiar una cronología como la que les acabo de mostrar. Es bueno saber acerca del contexto que estaban viviendo y todo esto. Lo que quiero decirles es que el enfoque principal de nuestro estudio debe estar en donde Dios puso el énfasis, ¿no? Cuando nos concentramos en lo que Dios quiso poner, entonces nosotros estamos hablando lo que Dios quiere que nosotros hablemos, ¿no? Cuando nos concentramos en lo que Dios no quiso contar, pues nos estamos perdiendo de lo que Dios sí quiso contar. Mis hermanos, muchas veces buscando el nombre del faraón nos perdemos de lo que sí Dios quiso dar a entender en el texto. Muchas veces queriendo hacer más, terminamos haciendo menos. ¿Qué es lo que les quiero decir? Nosotros debemos enfocarnos en el texto porque el texto es el que dice qué es lo que Dios quiso decir. Y por eso es que no voy a gastar mi tiempo de la clase en buscando las genealogías de los faraones para llegar a darles a ustedes una información que no es exacta, porque pues realmente no podemos saberlo. No, más bien lo que quiero que hagamos es que nos concentremos en el texto, que nos concentremos en lo que Dios quiso resaltar. Y pues con esto lo que quiero decirles, mis hermanos, es que el enfoque principal de lo que nosotros vamos a predicar o lo que nosotros vamos a enseñar o de lo que nosotros vamos a desarrollar debe ser el enfoque que Dios quiso poner. Debe ser el enfoque que Dios quiso dar. Sobre eso debe estar basado. No podemos basar una enseñanza simplemente sobre una suposición. No podemos basar una enseñanza simplemente sobre una inferencia. Tiene que ser sobre lo que está allí, lo que Dios quiso escribir, ¿no? Porque la Biblia no es solamente lo que Dios dice, sino sino cómo Dios quiso contarlo, ¿sí? Y es interesante, ¿no? Dios no pone el nombre del faraón, sino que Dios se enfoca en otras cosas. Y ahí es donde vamos a desarrollar nosotros nuestras clases, enfocándonos en lo que el texto enfoca. Y vamos a hacer esta parte de esta manera. No sé si hay alguna pregunta o algo, ¿no? ¿Escuchó un sonido? ¿No? Bueno. Mis hermanos, entonces vamos a arrancar con la primera, el primer enfoque que vemos allí, la primera cosa que vemos allí cuando leemos el libro del Éxodo. Recordemos que vamos a enfocarnos en el texto, vamos a mirar el texto. Entonces, lo primero que vemos cuando encontramos el texto, ¿qué temas encontramos allí? Pues vemos primero que Dios resalta es que Israel se multiplica. Lo primero que usted encuentra en el libro de Éxodo es Dios hablando de que Israel se multiplicó. Eso es lo importante allí. En 400 años los hijos de Israel pasaron de ser una familia grande a ser un pueblo grande. Cuando ellos salieron de Egipto cuando ellos salieron ya al final con el éxodo de Egipto eran ya 2 millones, más de 2 millones de personas aproximadamente. Eso es lo que nos dice la historia. Entonces, más o menos 2 millones de personas fueron las que salieron de Egipto, ¿no? Pero ellos habían entrado pocos en número, pero salen convertidos en una gran nación. Y cuando nosotros vemos eso, pues recordamos lo que dice en Éxodo 1, 7 y 9, dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Miren esa palabra que se usa allí, ¿no? Y se llenó de ellos la tierra. Y dice, he aquí el pueblo de los hijos de Israel en el 9,
es mayor y más fuerte que nosotros. Este fue el razonamiento de Faraón, ¿no? Faraón llegó y dijo, venga, este pueblo es mayor que nosotros, es mucho mayor, es más fuerte que nosotros. Y allí es donde él da su estrategia, ¿no? Pero entonces lo primero que vemos allí, lo que nos muestra el Éxodo, lo que sí nos muestra es que Israel se multiplicó. Y eso hacía parte del propósito de Dios con su pueblo y de la promesa que Dios había dado en Génesis a Abraham y a su descendencia. En Génesis 35:11 dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Y en el 12:1 y 2 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces vemos aquí la promesa, es decir, cuando en Éxodo nos están diciendo que el pueblo creció y se multiplicó y tanto que cubrían la tierra, lo que está diciendo es que lo que Dios había dicho se cumplió. Lo que está es mostrando el desarrollo de lo que Dios había prometido en Génesis. Dios había prometido un crecimiento de su pueblo hasta que fuera una nación grande y es lo que estamos viendo allí. Dios había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser como la arena, se iba a agrandar y es lo que estamos viendo allí en el libro de Éxodo. Esta también fue la razón por la cual Faraón llega a enojarse y a decir, bueno, voy a subyugarlos y a tenerlos allí, ¿no? Esta es parte de la razón. En Éxodo 1:9 dice, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, ahora pues seamos sabios para con él para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Entonces, otra vez vemos allí. ¿Qué nos muestra la Biblia? ¿Qué nos resalta la Biblia? Que el pueblo de Israel creció, ¿no? Se multiplicó como Dios había prometido. Que esto fue razón para que Faraón dijera, venga, voy a afligir este pueblo, voy a subyugar este pueblo y a tenerlo bajo mi control para que no se multiplique. Y ahí es donde vemos la segunda cosa resaltada. ¿Cuál es? La aflicción de los hijos de Israel. Entonces, lo primero que resalta el capítulo 1 es que el pueblo de Israel se multiplicó. Lo segundo que resalta es la aflicción de los hijos de Israel. Y esta parte también es muy, muy, muy interesante, ¿no? Éxodo 1:8 dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Notemos que Egipto y Faraón no son el tema del capítulo, ¿cierto? No son el tema del capítulo. Es un tema accesorio, es decir, se pone allí solamente en relación al pueblo de Israel. Por eso ni siquiera se da el nombre de Faraón, porque lo que le interesa a Dios es mostrar lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Viene la aflicción de los hijos de Israel, ¿no? El Espíritu Santo le interesa es contarnos que este nuevo rey no conocía a José y cómo la abundante multiplicación de los hijos de Israel hará el Faraón y, y lo que hace él es subyugarlos, reducirlos en número. Y pues si nosotros nos damos cuenta, aquí nosotros como intérpretes de la ley, pues corremos otra vez un peligro o tenemos una tentación de ver tan solamente la historia humana y no ver la historia divina detrás de todo esto, ¿no? Muchos solo ven las razones de Faraón. Entonces llegamos a este punto donde Faraón ve el pueblo tan grande y da unas órdenes y a veces solamente vemos esa parte física de lo que pasó, ¿no? De lo que pasó allí. Nos obsesionamos por averiguar quién era ese Faraón y por qué causa histórica terminó subyugando a Israel. Algunos dicen que fue porque el Faraón era realmente egipcio y el antiguo Faraón era un extranjero, entonces él aborrecía a los extranjeros, pero todas esas son cosas que puede que sí sean ciertas, pero no. No podemos basarlo nuestro estudio, no podemos basar nuestro conocimiento o nuestra predicación o nuestra exposición, nuestra clase
en algo que es una inferencia, sino que tenemos que basarla en algo sólido, en lo que la Biblia sí quiere contarnos. Y lo que nos dice la Biblia es que este faraón se levanta contra los hijos de Israel y que los aflige. Y lo que nos resalta el texto es esa aflicción de los hijos de Israel, ¿no? Entonces, lo que sí podemos ver es que en la historia completa, en lo que Dios está narrando allí, el faraón que estaba en el tiempo de Israel, que los quería, que los amaba, pues por los vínculos que tuvo con José, pues sencillamente un día muere o algo le pasa, no dice la Biblia, y se levanta uno que es totalmente diferente. Y allí uno se pregunta, y nos podemos preguntar, bueno, si ellos estaban bien con el primer faraón, ¿por qué se tenía que levantar este faraón que no los conocía? Si Israel la estaba pasando bien en Egipto y si ellos estaban bien, ¿por qué se levantó este faraón? ¿Por qué Dios no evitó que hubiese un cambio de faraón o de dinastía, como algunos dicen? Sino que este cambio sencillamente ocurre y los hijos de Israel se ven en tan difícil situación. La pregunta es, ¿no sería que Dios tenía un propósito con esto, no? Y eso es lo importante, ¿no? Nosotros vemos los acontecimientos históricos, pero Dios está detrás de todo el asunto. O más bien, Dios está encima de todo el asunto. ¿Y por qué les hablo acerca de esta parte? Porque nosotros dijimos que hoy nos vamos a enfocar en Dios. Estamos viendo la primera parte del libro de Éxodo, estamos viendo cómo Dios hace el énfasis en que los hijos de Israel se multiplican y en que son perseguidos, que son afligidos por los egipcios. Pero en todo esto vemos que Dios es el que está allí, que es Dios el que está gestando todo esto. Fue Dios el que hizo todas estas cosas. Y ahí es donde vemos nuestro tercer énfasis, mis hermanos, que es que Dios estaba con ellos. Entonces, en el primer capítulo que estamos viendo aquí en la primera lección, es sencillo. Nos narra primero que hubo un cambio de faraón, ¿cierto? Que ese faraón, bueno, que se multiplicó Israel, fue lo primero, ¿cierto? Lo segundo es que hubo un cambio de faraón y este faraón desconocía a José y lo que hizo fue afligir el pueblo de Israel. Pero lo tercero que nos muestra el capítulo o el énfasis que hace es en que Dios estaba con ellos, a pesar de la aflicción. Y ese tercer énfasis es importante, mis hermanos, porque el capítulo nos muestra en algunos versículos cómo Dios, a pesar de la situación, estaba con ellos. Algunos textos, algunos versículos dicen que Dios se acordó de su pueblo cuando habla de Moisés y todo esto. Y algunos piensan que es como si Dios se hubiera olvidado de repente de Israel. Y cuando llega el éxodo, cuando avanza el éxodo, como que Dios dice, ay, ¿verdad que tengo un pueblo que yo escogí? No, lo que nos muestra la Biblia es que Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel. Nosotros vemos versículos como los que estemos aquí en la pantalla, que es Éxodo 1, 17, 20 y 21, dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Entonces vemos que las parteras temieron a Dios. Es decir, Dios les dio su temor a estas parteras para que ellas no mataran a los hijos varones. Y el pueblo de Israel se siguió multiplicando. En el 20 dice, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Es decir, Dios no solo le dio el temor a las parteras, sino que también hizo que los hijos de Israel, a pesar de la situación, se fortalecieran y se multiplicaran más. Y el 21 dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Vemos que Dios estaba en medio de la situación, ¿no? En todos estos versículos vemos esa situación. Y la pregunta es, ¿por qué si Dios estaba con ellos pasaba todo esto? Y la respuesta tiene que ver con lo que vimos en la primera parte, mis hermanos. La Biblia es la historia de redención y el pueblo de Israel era el pueblo del pacto. Y dicho pacto incluía una tierra que no era Egipto. Recuerdan que nosotros dijimos que el Éxodo es una historia dentro de otra historia que se empezó a contar en Génesis. Pues en Génesis Dios había prometido una tierra y esa tierra no era Egipto. Los hijos de Israel fueron a Egipto supuestamente para salir de una sequía de 7 años, ¿recuerdan? Cuando estaban afligidos por el hambre que había en la tierra, los hijos de Israel fueron a vivir en Egipto durante 7 años. El problema es que los hijos de Israel se quedaron y se quedaron y se quedaron, ¿no? Seguramente ellos se hicieron a la idea de vivir allí, ¿no? Les quedó gustando, hicieron familia allí, hicieron sus bienes se multiplicaron allí y resulta que ellos ya estaban como en casa en Egipto.
Si nosotros vemos incluso cuando ellos claman a Dios, ellos no claman para que los vuelva a la tierra, no, ellos no dicen, Señor, vuélvenos a nuestra tierra, no, ellos lo que claman es porque el faraón que estaba los estaba afligiendo. Es decir, Israel ni siquiera quería volver a su tierra. Y eso es muy interesante, mis hermanos. Muy interesante porque la pregunta es esa, ¿por qué Dios, si estaba con ellos, permitía que pasara todo esto? Pues por esa situación, porque Dios había hecho una promesa, Dios había hecho un pacto, Dios había dado una tierra. La Biblia, la historia de redención del pueblo de Israel era el pueblo del pacto. Y dicho pacto incluía la tierra que no era Egipto, era la tierra de Canaán. Desde el comienzo ellos sabían que estaban de paso, pues Dios lo había prometido. Incluso José, si ustedes recuerdan, José mandó a llevar sus huesos de regreso cuando volvieran a la tierra. Seguramente muchos olvidaron ese pacto, olvidaron esa tierra y se establecieron en Egipto como si su tierra ya no existiera y ya no la extrañaban esa tierra ni la promesa. Y si notamos, pues el clamor de los hijos de Israel no era por regresar a esa tierra, sino por ser librados de esa aflicción de Faraón. Y no es que Dios permitió el sufrimiento, mis hermanos, y es interesante, no es que Dios permitió ese sufrimiento, como algunos dicen siempre como por cuidar el carácter de Dios se dice que Dios lo permitió. Pero la realidad es que Dios no solo permitió el sufrimiento, sino que Él dispuso esa situación para hacer volver a su pueblo a la tierra de la promesa. Y es interesante. Hoy en día muchos piensan que Dios está más preocupado por el bienestar de su pueblo que por cualquier otra cosa, ¿no? Y predican, esa es la predicación de muchos, ¿no? El bienestar, bienestar, bendición y bendición, supuestamente bienestar, pero en la Biblia nosotros vemos que Dios puso muchas veces a su pueblo en unas situaciones difíciles para hacer su voluntad. Entonces, es interesante, cuando decimos que Dios está con el pueblo, nosotros tenemos que ver, que entender que no estamos diciendo que todo va a salir bien, y esto tiene que ver con nuestras vidas. Incluso nosotros los que estamos aquí conectados hoy, nosotros tenemos que ver que esta es una realidad, ¿no? Cuando decimos Dios está conmigo, no estamos diciendo que todo nos va a salir bien, porque si estamos haciendo algo que obviamente no está de acuerdo a la voluntad de Dios, o si nos estamos olvidando de lo que Dios quiere y estamos tratando de vivir nuestra vida independientes de Dios, pues el hecho de que Dios esté con nosotros es que Él nos va a estorbar, es que Él va a hacer, nos va a poner en situaciones donde nos va a volver al camino. Miren, eso es lo que la Biblia nos muestra. Incluso nosotros vemos la historia de Jonás, por ejemplo, ¿no? Él hizo planes aparte de los que Dios había hecho y Dios lo toma allí de donde estaba y lo vuelve a poner en el lugar donde él quiso. Nosotros vemos que es el obrar de Dios. Dios estaba con él, Dios estaba con ellos, Dios está con nosotros, el pueblo suyo. Por eso Él nos estorba cuando estamos haciendo mal, por eso nos guía por el camino correcto, por eso nos tiene que tomar a veces con alguna disciplina y ponernos otra vez en el lugar donde debemos estar, mis hermanos. Y es lo que vemos aquí. Miren, miren cómo el texto nos habla de Dios, del carácter de Dios, de quién es Dios, ¿no? Y eso es interesante, mis hermanos, porque hoy nos vamos a enfocar precisamente en Dios. ¿Qué nos dice la primera parte donde vemos que el pueblo se multiplica, donde vemos que el faraón se levanta contra ellos y donde vemos esa persecución tan terrible y donde vemos que Dios en medio de todo eso estaba con el pueblo de Israel? Pues vemos que Dios es fiel a su promesa, Dios no se olvida de la promesa, ¿cierto? Se olvidó del pueblo, pero Dios no. Dios no se olvida y no solamente Dios no se olvida, Dios encamina a su pueblo, Dios lo pone en el lugar donde debe estar. Y eso nos sirve a nosotros como creyentes. Nosotros queremos como hacer planes fuera de lo que Dios dice, pues Dios tiene sus maneras de ponernos otra vez en el camino, ¿no? Dios tiene sus maneras de ponernos otra vez en donde debemos estar. Y esta primera parte de Éxodo entonces nos muestra eh, a un Israel que se multiplica conforme a la promesa que él había dado en Génesis, ¿cierto? Un Israel que está sufriendo persecución o más bien aflicción, no simplemente porque el faraón se enloqueció y los afligió, sino porque Dios estaba disponiendo todo para que su pueblo volviese a su tierra, a la tierra de la promesa. Entonces, esta es la primera lección que vemos allí en el Éxodo, la estamos enfocando teológicamente. Y es un ejercicio interesante, mis hermanos. Cuando nosotros tomamos un libro, en este caso Éxodo, y miramos la parte teológica, ¿no? Es decir, si Dios
se está revelando a través de las escrituras. Entonces, ¿qué me quiere enseñar este texto acerca de Dios, no? Y por eso lo estamos mirando de esta manera. El texto de ahorita nos está hablando de ese Dios que no solamente permite, como algunos dicen, sino que Él dispone las cosas según su voluntad, como nos dice nuestro catecismo de Westminster, que Dios dispone, gobierna todas las cosas según sus designios, sus sabios designios, ¿no? Y esa es la primera lección. Ahora, no sé si tenemos una pregunta acerca de esa lección, mis hermanos, que todavía nos queda media horita para poder desarrollar la segunda. ¿Alguno de pronto tiene alguna pregunta acerca de esto, de esta primera parte que vimos del Éxodo, de lo que nosotros hemos titulado el pueblo de Israel en Egipto? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No hay ninguna pregunta entonces? Bueno, mis hermanos, si no hay ninguna pregunta, pues continuaré con la lección 2. Entonces hemos visto la introducción, hablamos de qué es el Éxodo, vimos que es un libro dentro de un libro y una historia, la continuación de una historia, ¿cierto? Luego vimos la lección 1, hablamos del primer capítulo del Éxodo, vimos cómo ese primer capítulo nos enseña, nos narra eh, el crecimiento del pueblo de Israel y también la aflicción del pueblo de Israel. Vimos cómo Dios está en medio de todo esto, vimos cómo no es un asunto casual, no es un asunto de suerte, como algunos dicen que es suerte, sino que es un asunto que Dios está gobernando, ¿no? Es donde Dios estamos moviendo y haciendo su voluntad. Vimos que no es simplemente que Dios permitió, sino que Dios está disponiendo las cosas sabiamente para hacer que su pueblo siga el camino correcto, lo que Dios ha establecido para su pueblo. Él, como dice la confesión, más adelante vamos a ver un texto acerca de la confesión, donde nos muestra que Dios dispone, gobierna todas las cosas. Entonces vamos a pasar a nuestra segunda lección del libro de Éxodo, que he titulado El instrumento. Entonces, cuando hablo del instrumento, estoy hablando de la historia de Moisés. Entonces, el libro de Éxodo empieza mostrándonos esa primera parte del pueblo de Israel en Egipto, de su aflicción, de cómo Faraón los aflige, pero lo siguiente que hace en el capítulo 2 es empezar a hablar de cómo él dispone la vida de Moisés para que más adelante él venga y salve, o más bien y liberte al pueblo de Egipto. Recordemos que la narración completa del Éxodo nos habla de Moisés desde el nacimiento, ¿cierto? También nos habla acerca del desarrollo que él tiene como persona, de las situaciones que él vive, hasta que finalmente nos muestra cómo él es enviado por Dios. Entonces es lo que vamos a estar estudiando en esta lección 2. Como les dije, esta primera clase el enfoque va a ser teológico, así que me voy a enfocar en qué es lo que el texto nos está hablando acerca de Dios, ¿no? Entonces, el nacimiento. Les voy a estar leyendo parte del texto. Recordemos que mi misión en estas clases es que nosotros miremos el texto. Recuerden, miren, mis hermanos, cuando nosotros vayamos a hacer el estudio, lo que va a interesar, lo que realmente va a ser importante es el texto, más que cualquier otra información, más que cualquier otra cosa, el texto. Entonces vamos a desarrollar este texto. Éxodo 2:1 dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Entonces, lo primero que nos muestra el texto, en lo que se enfoca el texto de capítulo 2,
Vamos a estar avanzando desde el capítulo 2 hasta el 4, que es la historia de Moisés. Entonces, el primer capítulo entonces nos muestra el nacimiento de Moisés, ¿no? Nos muestra cómo fue el nacimiento. Éxodo nos narra la hora del nacimiento ah, de Moisés, enfatizando quiénes eran sus padres. Dicen que eran de Leví, de la tribu de Leví. Y si nosotros vemos, para Dios es importante esto. Incluso hay una genealogía en medio de toda esta narración. Más adelante, en algunos capítulos más adelante, vamos a ver que hay una genealogía donde Dios muestra los descendientes, las personas que hacían parte del linaje de Moisés y de Aarón para mostrar que ellos eran de la tribu de Leví. Recordemos que la tribu de Leví era sacerdotal, ¿no? Entonces, para Dios es importante esas cosas, ¿no? Y lo que les decía ahorita, nosotros debemos resaltar lo que Dios resalta. Nos muestra también que nació después del edicto perverso del rey de Egipto, el cual había dicho que los niños varones tenían que ser asesinados. También nos muestra cómo la mamá tiene una consideración con él y trata de esconderlo un tiempo, pero cuando ya no lo puede esconder más, pues ella prepara un plan para salvarlo y vemos cómo finalmente Dios en su providencia permite que la hija de Faraón lo encuentre al bebé en el río, flotando en el río, lo adopte y sea la que lo críe. Y es algo interesante, mis hermanos, porque este Moisés viene a ser criado en la casa de aquel que lo quería matar. Y es muy, muy interesante. Y esto nos habla del plan perfecto de Dios, es decir, de su decreto. Dios ha decretado algo y se va a cumplir. Y de cómo Dios se encarga de que se cumpla, porque no solamente habla del decreto de Dios que Dios había dado desde el principio, sino también nos muestra la providencia de Dios, que hace que las cosas ocurran de esa manera. Y es interesante, mis hermanos, porque nosotros como creyentes deberíamos estar descansando en ese decreto y en esa providencia de Dios. Es decir, nada pasa porque sí, hay un decreto y hay una providencia de Dios. Es interesante. Ahorita estamos en pandemia. ¿Quién trajo esta pandemia? Cuando pasó esto de la pandemia, muchos dijeron que era el diablo, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que es Dios, es la mano poderosa de Dios. Y vemos cómo Dios dispuso esta situación en su sabiduría y ha sido una bendición para muchos, mis hermanos. Ha sido difícil en la economía de muchos, también ha sido difícil para muchas personas, pero nosotros vemos que en medio de todo esto el pueblo de Dios sigue adelante. El pueblo de Dios se capacita. Miren, no, nada más este grupo, prácticamente estuvimos en pandemia todo el tiempo. En la pandemia fue que se desarrolló este grupo. Entonces vemos que Dios tiene una providencia, un decreto, y esto nos ayuda a descansar en él, ¿no? Dios, lo lógico es que Moisés hubiese muerto como cualquiera de los otros niños, pero Dios guardó soberana y providencialmente la vida de él y lo pone en un lugar donde lo cuidan, donde tiene el privilegio que nadie lo está persiguiendo allá adentro y que puede estar tranquilo. Eso es providencia de Dios. Pero sigamos avanzando porque la historia no solo nos habla del nacimiento, pero también nos habla de la preparación. Enseguida nos muestra cómo Dios prepara la vida de Moisés. Entonces dice Éxodo 2:15, voy a estar leyendo unos versículos, el 15, el 21, el 22, que aparecen allí en la diapositiva. Dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gerson, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Les leí estos versículos porque esto nos habla de la preparación que Dios tuvo con Moisés. Enseguida la Biblia se ocupa de contarnos cómo Moisés termina matando a un egipcio, ¿recuerdan? Por defender a uno de su pueblo y cómo termina huyendo y habitando en la tierra de Madián con un hombre llamado Jetro y cómo allí termina casándose con una hija de Jetro y teniendo un hijo que se llamó Gerson. Y en esto vemos a Dios, quien dirige sabiamente todas las situaciones de la vida, que prepara a sus siervos para la hora a la que los vaya. Los primeros 40 años de la vida de Moisés los vive en un palacio como si fuera un rey prácticamente, pero los siguientes 40 años de Moisés pues los pasa en Madián como un pastor y un hombre de familia. Y nosotros vemos ese cambio tan drástico y esas dos vidas que tuvo Moisés y finalmente lo vemos que Dios lo pone a liderar el pueblo de Israel y a gobernar prácticamente una nación como fue convertida Israel, un pueblo de 2 millones de personas,
pues obviamente estamos hablando de que hasta allí no eran una nación, simplemente eran los descendientes de Israel, ¿cierto? Por eso la Biblia nos dice los hijos de Israel, pero aunque no eran una nación porque no se habían formado con un rey, con todo lo que tiene una nación, Dios los había vuelto, los había convertido en un pueblo gigante, en un pueblo, un gran pueblo, y puso allí a Moisés. ¿Cómo prepara Dios a Moisés en todas estas situaciones? En medio de la casa de Faraón, le enseñó, él aprendió muchas cosas allí, pero también en medio de un hogar sencillo, con Jetro, con una esposa, con unos hijos, Dios preparó la vida de Moisés. Allí vemos ese Dios precioso que está formando, que está preparando sus siervos en diferentes situaciones. Nosotros no entendemos muchas veces por qué pasan las cosas y cuando pasan cosas difíciles nos preguntamos por qué. Siempre estamos cuestionando la providencia, ¿no? Siempre estamos diciendo, ¿por qué esto así? Yo lo hubiese hecho diferente o yo hubiese querido que fuera diferente. Pero vemos que todo esto está labrando de Moisés, haciendo de Moisés, que era un hombre eh, que era un poco, le costaba un poco hablar y todas estas cosas, termina siendo un excelente orador al momento de desarrollarse muchos años después. Lo vemos en el libro de Deuteronomio, hablando de una manera muy preciosa, muy llena de la gracia del Señor, y vemos cómo Dios formó a Moisés en medio de todas estas situaciones. Entonces vemos la preparación de Dios, el nacimiento en donde Dios fue soberano para guardarlo, pero también Dios fue soberano y providente para prepararlo, ¿cierto? Pero también vemos, lo tercero que vemos acerca de Moisés es el llamamiento, ¿no? La Biblia nos narra, sigue narrando acerca del llamamiento. Estamos haciendo el énfasis en donde Dios lo hace. Dios usa en el capítulo 3 todo el capítulo para hablarnos de ese llamamiento, ¿no? Y nosotros recordamos cómo fue la historia que Dios llama la atención de Moisés a través de una zarza que está ardiendo pero que no se quema. Y en medio de esa zarza Dios le habla. Y aquí hay una parte de lo que Dios le habló. Dice en Éxodo 3, 14, 15, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y el versículo 15 dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Entonces vemos aquí esta parte donde Dios narra la manera en que se revela a Moisés como el Dios santo, como el Dios de los patriarcas, como el Dios yo soy, ¿cierto? Como el yo soy. Y es interesante ese nombre, mis hermanos, porque estamos hablando, es el énfasis que estamos poniendo en esta primera clase es teológico. Así que quise tomar esta parte porque ese nombre que Dios le da allí a Moisés es el yo soy, ¿no? Y ese nombre, Jehová o yo soy, nos habla acerca de la autosuficiencia de Dios, ¿no? Todos nosotros tenemos o debemos nuestro ser a otro. Nosotros podemos decir que venimos de nuestros padres y nuestros padres de nuestros abuelos, ¿cierto? Y así sucesivamente, pero Dios simplemente Él es, ¿no? Él es, Él dice yo soy. Dios tiene que decir, Dios no tiene que decir yo soy fulano o yo soy aquel que hice esto o aquello, no. Él dice yo soy porque Él es único, ¿no? Él sí puede decir yo soy porque Él es el único, no hay otro como Él. No, él no es uno dentro de 5 o de 10, no, Él es único, eterno. Y Moisés estaba siendo llamado por ese Dios único, ese Dios que es el que nos da la vida, el Dios que no necesita de nadie, el Dios que es autosuficiente, el Dios que lo es todo, el que es dueño de todo, el que lo hizo todo, ¿no? Y eso es lo que estaba viendo allí Moisés. Dios está revelando a Moisés y es interesante porque Moisés estaba siendo llamado a enfrentarse al imperio del tiempo, desde su tiempo, ¿no? Él tenía que ir al rey más poderoso tal vez de ese tiempo, con el ejército más terrible de ese tiempo, y la palabra que Dios le da o la reacción que Dios le da allí es que es hoy, que el Dios que le envía a Moisés es el yo soy, es el dueño. Es decir, él está diciendo, yo soy dueño de Faraón, yo soy dueño de Egipto, yo soy dueño de todo, yo soy el que soy. Y eso es maravilloso, mis hermanos, porque Dios está recordando que Faraón es una criatura, pero que Dios simplemente es decir, Él es único. Dios es la fuente de todo lo creado, aún de Faraón, de los egipcios.
Por eso la Biblia dice en Romanos 11:36, se los leo yo, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y es interesante, ¿no? Porque de Él, por Él y para Él. Todo lo que ocurre es para Él. Todo lo que pasa es para Él. Porque la escritura dice a Faraón, dice en Romanos 9:17, dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y mis hermanos, podemos ver que Dios tenía control de Faraón. Que podemos ver en ese texto que Dios está diciendo que Dios tiene el control de Faraón y que lo había puesto para un propósito. Es decir, nada de esto ocurrió porque sí. Las cosas no se le estaban saliendo de las manos a Dios. Sencillamente Él estaba haciendo su obra, su voluntad. Él estaba ejecutando sus designios. Él estaba ejecutando sus decretos. Y esto nos trae mucho regocijo, mucha tranquilidad, mis hermanos. Que nosotros, como creyentes, como líderes, tal vez como pastores, muchas veces vemos situaciones donde uno dice, ¿qué está pasando? Uno dice como que esto está poniéndose muy difícil, como que a Dios se le sale de las manos, pero Dios está haciendo, Él es, ¿cierto? Y Él está haciendo, Él es dueño de todos nosotros, de nuestra vida, de nuestra historia. Él es el poderoso, el todopoderoso, y es maravilloso este texto. Por Él, para Él son todas las cosas, todo lo que pasa. Todo está dentro del designio de Dios, nada sale del control de Dios, nada le coge por sorpresa, nada le asusta, todo está subordinado a Él, nada escapa de su dominio. Y eso es lo que nos muestra este texto. Entonces miremos la riqueza que hay teológica dentro del libro de Éxodo, ¿no? Estamos hablando de los primeros capítulos del Éxodo, estamos hablando de la primera parte de la historia y vemos cómo esta primera parte nos habla de Dios de una manera tan hermosa, tan rica, donde podemos experimentar todo este conocimiento de Dios, del ser que gobierna sobre todo, que es nuestro Dios, ¿no? Y del llamamiento pasamos al regreso de Moisés, que es la parte final que vamos a ver de esta segunda lección, que es donde nos narra el regreso de Moisés a Egipto, ¿no? En Éxodo 4:18 dice, así fue Moisés y viendo perdónenme, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuelve a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces, esa parte nos narra cómo Moisés se despide de su suegro, toma a su mujer, toma a sus hijos y regresa a Egipto. Sin embargo, si ustedes han leído el regreso de Moisés a Egipto, ahí hay algo que pasa, ¿no? Hay una situación en donde también se nos narra un episodio curioso donde Dios le sale al encuentro y lo quiere matar, ¿recuerdan? El texto narra que Séfora enseguida lo que hace es circuncidar a su hijo y cuando Dios ve que hay esta circuncisión, deja a Moisés y él vive, ¿no? Recordemos, o sea, este texto nos hace encontrar, hay una relación, ¿no? Recordemos que la circuncisión empieza en Génesis. Y recordemos que Moisés tenía la orden de circuncidar a sus hijos, sin embargo, hasta ahí no los había circuncidado. Y lo que nos muestra este texto es la importancia de la circuncisión para Dios, ¿no? O sea, Dios estaba enviando a Moisés, pero sus hijos todavía no eran circuncidados. Y allí nos recuerda el pacto, mis hermanos, porque ¿qué era la circuncisión sino la señal del pacto? Recuerdan Génesis 17, nos muestra que es la señal del pacto. Y pues lo que nos hace resaltar es que el pacto de Dios es firme, que el pacto de Dios es sólido, que el pacto de Dios es importante, que las señales del pacto también son importantes. Y finalmente nos muestra la reunión que él tiene Moisés con Aarón y nos muestra cómo ellos fueron a los ancianos, entraron al pueblo de Israel que estaba morando en Egipto y hablaron con los ancianos y finalmente cómo ellos creen a la palabra que habla Moisés y terminan adorando. Y como podemos ver, el libro de Éxodo nos muestra a Dios como el dueño y señor de todo, como el que gobierna sabiamente todo, ¿cierto? Como el soberano, que no solo ha decretado todo, sino que providencialmente hace que todo salga conforme a su voluntad, ¿no? No solamente decretó las cosas, sino que Él hace que todas salgan conforme a su voluntad. Y en medio de todo esto, mis hermanos, pues el creyente puede vivir confiando en Dios, ¿no?
en medio de las situaciones, en medio de las circunstancias, en medio de tantas situaciones que vive la iglesia, en medio de todo lo que se ve en el mundo, porque en el mundo cada vez como que la inmoralidad, lo que es ilícito, todas estas cosas como que toman fuerza y muchas veces la iglesia se ve opacada, afligida, perseguida, ¿cierto? Muchas veces las ideologías de turno son las que mandan la parada en los gobiernos y se desestima la voz de los creyentes en la vida política y de todas nuestras naciones. Y uno ve cómo el desenfreno social, sexual, llena las naciones. Y en medio de todo eso uno podría llegar a preguntarse qué pasa, ¿cierto? Pero el texto nos vuelve a poner en nuestro sitio, ¿no? Y nos dice, Dios está en control, Dios está gobernando todo. Esto no está solo, no estamos solos aquí, Dios está gobernándolo todo. Y no solamente Dios permite, sino que Dios dispone las situaciones conforme a sus decretos y finalmente Dios cumplirá su promesa con su pueblo. Y eso es muy reconfortante para nosotros. Vemos a Dios como soberano, como el Señor. Y esto es lo que nos muestra esta primera parte del libro de Éxodo acerca de Dios. Entonces, nuestra misión hoy era desarrollar las dos primeras lecciones junto con la introducción y enfocarnos en lo que el texto nos habla acerca de Dios. Entonces es un pequeño ejercicio que hicimos aquí en esta primera clase y que nosotros podemos hacer con nuestras lecturas diarias, ¿no? Es importante resaltar la parte teológica y cuando nosotros hacemos un devocional, qué bueno que nosotros hagamos el ejercicio de encontrar qué es lo que Dios está revelando de sí mismo. Y cuando hacemos este ejercicio, pues tenemos que enfocarnos en lo que dice el texto, no en lo que a nosotros se nos ocurra, ni en nuestras ideas preconcebidas, sino que tenemos que mirar el texto. Lo que dice el texto es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, ¿no? Lo que dice el texto. Por eso es importante estudiar el texto. Entonces, hoy estuvimos estudiando el texto de los primeros capítulos de Éxodo y pues de hoy en 8 días, perdónenme, el viernes, si Dios nos lo permite, pues estaremos en la segunda clase. Y quisiera preguntar si de pronto alguno tiene alguna pregunta con respecto a lo que vimos en estos 7 minuticos que nos quedan. Mis hermanos, no sé, en todo el tiempo de las preguntas, pues no han hecho muchas preguntas. Espero que sea que me entendieron y no que no me hice entender. La idea es que nosotros también aprendamos a poner en práctica estas cosas al momento de estudiar las escrituras y podamos estudiar el texto, que es lo importante. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Yo, Pastor Iván, ¿se me escucha? Igual. Headphone, ¿no? ¿Se me escucha Pastor Henry o no? Por las dudas. No lo estoy escuchando en este momento. A ver, ya, creo que era aquí yo. Probando. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? sí, ahora sí. Ah, bien. Por empezar, quería decirle que una excelente clase, me dejó claras muchas cosas, también me enseñó muchos puntos interesantes. Y otra pregunta que usted la tiró así es sobre el tema de la esposa Séfora. ¿Ella era hebrea exactamente porque ella circuncida al bebé y le derrama sangre a Moisés? Pero ella, ¿cómo sabía eso? ¿Ella era hebrea realmente o es una pregunta? Justo me hizo recordar esa parte. ¿No? Sí, Séfora era hebrea, ¿sí? Sí. Excelente, Pues gracias. lo que dice la escritura es que ella era hija de Jetro y él era sacerdote de Madián. Se supone que no era hebrea, ¿no? Obviamente. Eso es parte de lo que nos narra la Biblia, ¿no? La Biblia nos muestra muchas, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, los hijos de Moisés también tampoco nacen dentro del pueblo de Dios, ¿no? Eh, Vemos, por ejemplo, también que los hijos de Israel también se emparentaron con egipcios. O sea, la Biblia nos narra las realidades del pueblo de Dios y de los líderes del pueblo de Dios que muchas veces no fueron idóneas como uno quisiera, ¿no? O como tal vez uno de cristiano pensaría, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros vemos en los textos es que el pueblo de Israel comete algunas situaciones que vienen después a costarles dificultades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Moisés, pues la Biblia no lo dice claramente, pero al parecer Séfora tenía que ver en la situación de que esos niños no estuvieran circuncidados, ¿no?
en el caso del pueblo de Israel que también se casó o que hizo parentesco con algunos egipcios, pues muchos de los egipcios fueron los que entraron al desierto después y fueron ellos los que en muchas ocasiones se rebelaron y quisieron volver a Egipto. Entonces nosotros vemos que la Biblia nos narra las historias tal cual, ¿no? Nunca pretende ocultar esas situaciones que son reales y que están allí en las escrituras, mi hermano. Así que sí, ella no era hebrea, según lo que vemos en el texto. ¿Algún hermano más tiene alguna pregunta, alguna duda? Pues bueno, mis hermanos, eh, de hoy en noche no, el viernes continuamos con la clase. Espero que ustedes también estén leyendo su libro, que estén avanzando en la lectura y en las preguntas que hay allí. Y también les animo a que leamos el libro de Éxodo. No sé si ya lo leyeron todos, alguna, por lo menos una vez en la vida, pero si no lo ha hecho, le invito a que lo lea, que lo estudie, que lo leamos porque pues se trata del módulo de Éxodo y pues que bueno que tengamos cierto conocimiento para poder desarrollar las clases. Amén. Entonces, pues Dios los bendiga. No sé si de pronto algún pastor tiene algo que decir acerca de lo que se expuso, de pronto si alguno tiene algo que aportar a la clase de los pastores. Y si hay algún aporte antes de terminar con oración. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo de estudio, gracias por esa bendición donde podemos apartar, Señor, parte de nuestro día, Señor, para venir y regocijarnos y crecer en medio de las Sagradas Escrituras. Gracias porque ese libro precioso es nuestra fortaleza, nuestro alimento. Señor, y cada vez que estudiamos un texto de las Escrituras, pues enriquece nuestro conocimiento, enriquece nuestra comprensión, Señor. Te damos muchas gracias por lo que nos enseñas, por ese libro de Éxodo donde podemos verte a ti como soberano, rigiendo el destino del universo, gobernando sobre todo, Señor, y donde nos das el descanso a nuestro corazón de poder saber y entender que tú tienes el control de todo. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu bendita palabra que nos fortalece y nos edifica, Señor. Bendícenos como grupo, anímanos cada día a seguir adelante, Señor, que mis hermanos puedan seguir adelante con esa meta preciosa de estudiar, de conocerte, Señor, de aprender. Muchas gracias por tu amor, tu misericordia. Enséñanos y ayúdanos, Señor, cada día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Pastor. Pastor Carlos, Dios le bendiga. Bendiciones, bendiciones, pastor. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Amén, bendiciones. Ahí está. Pastor, ¿puede dejar de compartirla? Ahí está, ahora sí. Sí, pastor, es que Ah, no encontraba el ok. botón. Ahí estamos, muy bien. Ahora Bueno, sí, Dios los bendiga, mis hermanos. bendiciones a todos mis hermanos. Chao, chao. Buenas noches, Dios le bendiga. Chao, Muchas Buenas gracias. noches, bendiciones. bendiciones. Hermano, gracias. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. ¿Quedó alguna duda entre los que están? No. Ok. Bueno, quizás aclarar algo. Bueno, claro, obviamente a lo mejor el pastor no entendió la pregunta de Iván, pero obviamente Séfora no era hebrea, ¿ya? Séfora era madianita. Sin embargo, también hay una cuestión de concepto, ya que cuando nosotros hablamos del pueblo de Israel, no estamos hablando de una nación, ya son temas técnicos. Cuando hablamos de los hebreos, no hablamos de una nación en particular.
Cuando hablamos de los judíos, estamos hablando de una nación en particular. Pero cuando hablamos de los hebreos israelitas, no, porque estaban conformados de distintas naciones. Cualquier persona que viniera de otra nación y que quisiera formar parte de la comunidad del pacto, que nosotros llamamos los israelitas o el pueblo hebreo, entonces la única condición era que tenía que circuncidarse y someterse a la ley que Dios había establecido. De tal manera que Séfora, en rigor estricto, viniendo de Madián, siendo madianita, sí se transforma en una mujer hebrea por conceptos de ley, ¿ya? Así que bueno, ese juego de cosas quizá hay que tenerlo presente. A uno siempre en una clase en vivo y en directo se le puede escapar una y otra cosa, y ustedes se dieron cuenta que el pastor José, él es una persona muy tímida, ¿ya? Él se preocupa mucho de su clase y eso lo pone nerviosa a él. ¿Hay alguna, aquí Crosby dice algo, es como la nacionalización hoy en día? Claro, sí, es como la nacionalización, podríamos decir, pero la comunidad del pacto, el pueblo de Israel, los hebreos, recordemos que los hebreos, ¿de dónde vienen? ¿Quién me puede decir de dónde vienen los hebreos? ¿Cuál es la diferencia entre un hebreo y un judío? ¿Que vienen de los acadios? Ah, de los sumerios. Tiraba ahí. No, Por las tribus, ¿no? tampoco. El término hebreo es un término quizás, como dice Iván, puede ser que su origen sea un origen caldeo, pero se origina cuando Dios llama a Abraham y le dice que salga de su parentela y que vaya a un lugar desconocido. Bueno, para cortar un poco la historia, recuerden ustedes que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, y cuando Abraham Abraham era un príncipe, uno de los príncipes más ricos en ese tiempo en Ur, entonces cuando todos los caldeos ven a Abraham con toda su familia, sus animales, su riqueza, irse de Ur de los Caldeos y atravesar el río, recuerdan el río que atravesaba, bueno, la Mesopotamia, cuando lo ven yendo, atravesando y yéndose de Ur, ellos le dicen Hebreo, que significa los que se van, los que atraviesan. Entonces, desde ahí, de este término, que es un término de origen un tanto desconocido, lo más probable es que es caldeo, Hebreo, entonces de aquí sale el nombre de hebreos, ¿ya? El término israelita proviene básicamente de la designación de los hijos de Jacob, de Israel, que Dios le cambia el nombre, y por lo tanto estas 12 tribus que conforman la comunidad del pacto es denominada Israel, ¿ya? Y el término judío, técnicamente hablando, tiene que ver con los descendientes de la tribu de Judá. Sin embargo, al pasar los años, cuando estudiamos la historia del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel es diseminado entre las naciones, Dios ejerce juicio, el pueblo es llevado esclavo, las tribus van desapareciendo en respuesta y como juicio a lo que Dios había determinado en el libro de Éxodo, ratificado en el libro de Deuteronomio, que si ellos no obedecían la voz de Dios y los mandamientos y no se arrepentían de corazón y se iban tras los ídolos, Dios los iba a exterminar de la tierra. Estas son frases fuertes, pero no son frases mías, son frases de Dios. Por estas cosas es que al pobre Sugel Michelén lo han querido crucificar por todas partes del mundo cuando él ha hablado de estas cosas. Pero
para bien o para mal, están en las Escrituras. Y cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y vamos llegando al tiempo de Malaquía, al año 400, 390, 400 antes de Cristo, ya no hay más tribus. Son pocos los descendientes de algunas tribus que van quedando. Así que, ¿qué pasa? Que diferentes israelitas de diferentes tribus, de todas las tribus, ahora se les comienza a llamar los judíos. ¿Ya? Así que el término tal y como nosotros lo usamos y como se usó en el tiempo de Jesucristo, en el Nuevo Testamento, no designa a los descendientes de Judá, sino que engloba, el término ya engloba a todos los israelitas. Eso, a grandes rasgos. Ya, mis hermanos, ¿alguna duda, pregunta? ¿Quedó más oscuro que claro? No lo escucho o yo tengo mal aquí. Ah, no, sí está bien. Pastor, Ya, dígame. ¿sí? ¿Puede repetir por favor el término de los caldeos que le dijeron a Abraham cuando se retiraba, cuando cruzaba el río? Hebreo, en realidad, Hebreo. claro, Ya. De ahí deriva entonces el nombre de los hebreos. exactamente. Como ebrio. Claro, bueno. Heber, en realidad, hoy en día hay a muchos que usan el nombre de Eber. No sé si conocen a algún Eber. También tiene su origen en este término hebreo, Heber. ¿Ya? Es como una transliteración, nada, simplemente. ¿Ya? Pero no sé. No tendrá nada que ver con los Helder. No. Era un término caldeo en realidad. Los expertos, yo no soy un experto no conozco mucho de términos caldeos, pero los expertos en caldeo dicen que básicamente el término distingue a, mira los que se van, esos son los que se van, los que se están yendo. Eso más o menos significa Hebreo, ¿ya? O Heber, más transliterado. ¿Algún apoyo extrabíblico? Wow, en estos momentos así de buenas a primera no se me ocurre nada, pero el experto en todas estas materias, el gran teólogo insuperable porque no hay otro que lo haya superado, pueden buscar a Hedersheim, ¿ya? No sé si han escuchado a ese teólogo, pero bueno, él fue un teólogo judío experto en lengua semítica, etcétera, etcétera. Yo de ahí, si encuentro el nombre por ahí dando vuelta, lo voy a tirar al grupo para que puedan encontrar libros de él. Él es el experto en todo el tema. A mí me tocó estudiar los libros de él en todo lo que tiene que ver con la lengua hebrea, sobre todo él es hebreo, él se maneja al revés y al derecho con el hebreo, el hebreo antiguo. Ustedes saben que el hebreo que nosotros estudiamos, el hebreo bíblico, es un hebreo que ya está en desuso. De hecho, cuando llegamos al tiempo del Señor Jesús, ni los propios judíos entendían su propio idioma antiguo. Ya la costumbre de leer ese hebreo, la costumbre de entender ese hebreo, ya lo tenían los puros viejitos, los abuelitos. eh, el- lo que pasa con todos los idiomas van evolucionando, ¿ya? Se van agregando con el tiempo modismo, van cambiando palabras, entonaciones. Así que el hebreo que hoy conocemos, que es el hebreo que, por ejemplo, si uno va a Israel, que hablan los judíos, no es el hebreo de la Biblia. Hay muchas cosas que se parecen, pero el hebreo ya de hoy no es el mismo hebreo antiguo. Ok. Ya nomás. Eso sería. Nos estaremos viendo entonces, mis hermanos. Ánimo el viernes, la próxima clase. Bendiciones. Chao, Chao, chao. pastor. Bendiciones, pastor. Chao, chao. Chao, hermano.
Buenas bendiciones. Dicen a todos.